Muchas gracias. Estoy contento de estar aquí. Es la segunda vez en muy poco tiempo que vengo a Texcoco. Estuve en la Universidad de Chapingo. ¿Qué pasó, mi hermano? Gracias, muy amable. Bueno, pues miren, esto que acaban de oír ustedes es una pieza de Johann Sebastian Bach. Es música clásica. La música clásica se debe llamar música clásica porque la música, toda la música es un producto de la humanidad, es producto de ser humano. La música es de todas las bellas artes la más primigenia, es el lenguaje más primitivo de todos los seres humanos, porque somos música desde antes de nacer, porque oímos esto. El ritmo, la frecuencia cardíaca. Por eso somos música, por eso la música a todos los seres humanos nos habla de una manera directa, sentimos el ritmo más que nada y después cuando nacemos, que ya asimilamos ese pulso, ese latido cardíaco, esa frecuencia cardíaca, nos aprendemos primero las melodías que nos cantan nuestras madres, ¿no? O nuestros padres, empezamos a distinguir una melodía y finalmente de todas las bellas artes, antes de aprender a ver los colores, antes de aprender a entender la belleza de las palabras o de lo que nos dicen, ya tenemos la melodía, ya tenemos el ritmo, ya tenemos todo, somos música, por eso es el lenguaje más universal. Pero imagínense nada más que a la música se le inventó un lenguaje demasiado tarde y les voy a explicar por qué. Las palabras, la historia de la humanidad, la historia incluso de la filosofía o de la sabiduría humana se empezó a escribir cuando se inventa la escritura. Eso es hace más de 5000 años. La escritura cuneiforme con los mesopotámicos o los jeroglíficos egipcios o los ideogramas chinos tienen milenios, es milenaria esa forma y por eso se registró la historia precisamente. ¿Qué es lo que pasó con la música? A la música nunca se le inventó, nunca se le dotó un lenguaje escrito, apenas hace 1000 años. O sea, imagínense hace 5000 años que se inventa la escritura en Mesopotamia o 4000 en el antiguo Egipto, pues aquí no, aquí se inventó en la música apenas hace 1000 años. Hace 1000 años los europeos inventaron un sistema que ustedes todo el mundo conoce con el pentagrama o el tetragrama en ese entonces, con notas y con duración, las notas indicaban la altura de los sonidos y las diferentes duraciones de un tiempo, 2 tiempos, tiempo y medio, 3 tiempos, las acentuaciones, los compases, etcétera, etcétera, se inventó apenas hace 1000 años. Eso le proporcionó a la música europea una manera vertiginosa o una forma o una plataforma para desarrollarse. Precisamente por eso la música europea se desarrolló de una manera rapidísima, intelectual, filosófica, académica y de una manera también además muy arquitectónica, muy con diseño. No quiere decir que la música hindú no se haya desarrollado así, no quiere decir que la música china no se haya desarrollado así, no quiere decir que la música del Egipto antiguo no se haya desarrollado quizás bajo premisas muy inteligentes, pero fueron regüeyes porque no la escribieron, nada más. O sea, nadie les puede decir a ustedes cómo sonaba un himno griego de la época de Aristóteles o una canción romana de la época de Julio César o una canción egipcia, una rola egipcia para flauta de tiempos de Tutankamón, porque no existía la escritura, no existía. Fue precisamente la cultura europea, los europeos, que inventaron un lenguaje escrito para la música y con ello la intelectualizaron tremendamente. ¿Y quiénes fueron los que desarrollaron esa cultura? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue quien desarrolló toda la cuestión intelectual musical y desarrolló además, aparte como ya se podía escribir la música, ya tenía un lenguaje escrito, desarrolló el tesoro más grande que tenemos los occidentales dentro de la música occidental, que es la polifonía, que es escribir o pensar en varias voces a la vez con una sistematización. Eso lo hacían mucho tiempo antes, tal vez lo hacían desde antes, pero no se supo cómo y no se ordenó. Los europeos lo que hicieron fue ordenar todos esos sonidos para tener una polifonía. Y precisamente ahorita les voy a tocar una obra que es polifónica en realidad, una obra que escribió el gran compositor mexicano Daniel Catán. Daniel Catán es un compositor que era muy exitoso en la cuestión de la escritura de óperas, pero murió prematuramente en 2011 y él escribió esta obra llamada Encantamiento para 2 flautas a la vez, porque le sugerí que precisamente compusiera una obra con 2 voces
a la vez. Hay compositores que ya me han escrito obras hasta con 3 voces, pero esta tiene 2 voces, Encantamiento de Daniel Catán. Es un ejemplo de polifonía también para flautas. Muchísimas gracias. Como ven, la primera obra que tocó fue una obra de Johann Sebastian Bach, el más grande compositor para muchos de nosotros los músicos, el más grande compositor de todos los tiempos, uno de los compositores más profundos, uno de los compositores con una manera de escritura realmente muy intelectual, pero demasiado profunda, pero muy bonita. Bach es maravilloso y es él. Por eso le llamaron muchos el padre de la música. Fue un compositor que sintetizó toda la polifonía
que le antecedió a él y además puso la semilla para otra música posterior, para el clasicismo en la música, con los hijos que tuvo. Él tuvo 3 hijos maravillosos que fueron quienes sentaron todos los antecedentes para el estilo de Mozart, para el estilo de Haydn, después de Beethoven, ¿no? Del gran Ludwig van Beethoven. Bueno, la segunda obra esta fue de Daniel Catán. Realmente la flauta dulce o la flauta de pico, que es el instrumento que yo toco, se llama flauta dulce o flauta de pico. Es un instrumento que se usó mucho en la época medieval, en la época renacentista, en la época barroca, y fue el instrumento que Hitler impuso como instrumento obligatorio en las primarias de la Alemania nazi. Él, en su sentido, porque Hitler, a pesar de que era un perverso y era un desgraciado dictador, era un hombre muy culto, muy culto, y quería que toda, o sea, Alemania, que era una nación total, musicalmente muy avanzada y muy culta, pues quería que los niños de las escuelas de la Alemania nazi aprendieran precisamente un instrumento, y fue la flauta dulce que escogió, porque la empezaron a hacer de plástico en ese entonces, son de madera, de maderas las flautas dulces, y las empezó a hacer de plástico y las empezó a hacer para los niños, de tal manera que en la Alemania nazi la flauta dulce fue todo un éxito en la educación musical, porque la colectividad de la Alemania nazi era maravillosa, era realmente fenomenal, y sigue siendo en la Alemania moderna la colectividad, pues uno como en Japón, una colectividad muy avanzada porque lo aprenden desde niños. Pero cuando se implementa en México, y que gracias a eso yo aprendí la flauta, pero cuando se implementó en México en los años 70, pues se implementó, así como muchas cosas se implementan aquí, pues al aventón, sin tener una metodología o enseñarles a los maestros una metodología de cómo enseñar el instrumento, de qué era, de que no es ningún juguete. Y claro, lo primero que se me viene a la mente de una escuela y que se les debe venir a la mente es el típico efecto de la flauta de los niños, ¿no? A veces, a veces hasta con la nariz, a veces tocan hasta con la nariz, a veces juegan espaditas, etcétera, etcétera. Pero obviamente fue el primer instrumento con el cual yo tuve contacto. Y voy a tocar con la misma flauta una obra del compositor holandés Jan van Eyck, El Ruiseñor Inglés.
Y como pueden ver, la misma flauta, la misma tesitura que se toca en las secundarias, también puede ser hacer una música tan hermosa o sonar profesionalmente como suena con esta obra del ruiseñor inglés de Jan van Eyck, compositor holandés, Jan van Eyck, compositor holandés del siglo XVII. De las músicas que no son clásicas, que no se escribieron, que no fueron pensadas, dijéramos, para escribirse, hay músicas tradicionales que obviamente son grandes músicas, como la música china contemporánea, la música japonesa, la música tailandesa, que tienen sus sistemas propios, no de escritura, la música hindú también, que es maravillosa, los ragas y todo este sistema de memorización de fórmulas musicales que son maravillosos, pero la música clásica, como les digo, el gran logro de la música europea es haberla escrito. No quiere decir que sea música más fifí, o que sea música para conocedores, o que sea mejor. No es mejor la música clásica, no es mejor, porque la música lo único que expresa son emociones y sentimientos, y no hay sentimientos superiores o inferiores en los seres humanos, no hay seres inferiores o seres superiores, no hay razas superiores ni razas inferiores, no hay pueblos superiores ni pueblos inferiores, simplemente hay pueblos. Todos los seres humanos tenemos algo que decir, y todas las emociones y los sentimientos son genuinos y son humanos, pero los expresamos o los decimos de manera diferente. Entonces la música clásica pues desarrolló este lenguaje escrito e intelectual, pero hay muchas músicas tradicionales, como por ejemplo la música tradicional mexicana, que es la música mexicana que más me gusta tocar a mí. La música indígena es, sin lugar a dudas, una música que nos identifica como mexicanos, y que yo estoy a favor de la difusión de la música indígena mexicana. A mí se me hace, o es en realidad, y eso muy poca gente me lo podrá rebatir, mucho más mexicana que el mariachi, porque es si los indígenas son los habitantes originales de este país, el mariachi lo que utiliza es un lenguaje que es el español, que no es un lenguaje de aquí, ¿no? Es nuestro lenguaje ahora, pero no es la lengua que hablaban aquí. La trompeta, el violín, el guitarrón, hasta el arpa que lleva el mariachi original, que se originó en Nayarit, son instrumentos europeos. Todos los instrumentos del mariachi son instrumentos europeos. Entonces, ¿qué tiene el mariachi de mexicano? Bueno, obviamente ya la tradición, etcétera, etcétera, pero es más mexicana, la música indígena es más original de nosotros que la música de mariachi. Ahora, la música prehispánica, como cuando muchos dicen, hay que tocar música prehispánica, esa música no existe, no se sabe cómo sonaba, no existe la música prehispánica, no sabemos, porque los precolombinos no dejaron ningún testimonio escrito de cómo era su música. Entonces, todo se tergiversó, todas las melodías que tocaban los indígenas se perdieron o se modificaron. Se ingresó el violín, por ejemplo, y con el violín y la fusión de los instrumentos que llegaron de Europa, se hicieron fusiones maravillosas de sincretismo, como el son jarocho, el son huasteco, que influyeron mucho en Europa, además, porque estaban prohibidos por la Inquisición, y al ser prohibidos por la Inquisición pasaron subrepticiamente a Europa, y en Europa los adoptaron, y la música europea se influyó grandemente de la música indígena mexicana, original, mestiza mexicana, y aquí no prosperó. ¿Por qué? Porque la iglesia lo único que quería era evangelizar con el culto católico, con música sacra, y lograron desaparecer mucha de la música, lograron mucho aquí, evitaron toda la música que hacían negros, indígenas y esclavos, que dieron origen al son huasteco, al son jarocho, y a formas musicales en Europa como la chacona, la zarabanda y las folías. Pero ahorita voy a tocar música indígena mexicana de autores desconocidos, pero que son músicas que se transcribieron al lenguaje europeo, al lenguaje de la música clásica, y yo me las vine a encontrar hace muchos años en la biblioteca de la ciudad de Ámsterdam, donde yo estudiaba, en un libro que estaba en Ámsterdam. Aquí casi no existe ese libro, lo editaron en el Instituto Nacional de Bellas Artes, Antropología, todavía cuando estaban en Antropología y Bellas Artes Unidos, lo editaron en los años 40, de trabajos de investigación que fueron a hacer musicólogos con una grabadora de carrete, y con esas grabadoras los grabaron a los indígenas y luego lo pusieron en lenguaje escrito europeo. Entonces van a oír dos melodías indígenas, tres melodías indígenas. Uno es la danza del espejo historial de los indígenas de Puebla,
luego una melodía de muertos de los tzotziles de Chiapas y al final una música de los indígenas coras, que es la danza de los maromeros. Ya, yo no voy por eso, ya acabé. Yo no me encabrité cuando nombraron, la UNESCO nombró al mariachi como Patrimonio de la Humanidad, pero sí me ofendí un poquito, me sentí un poco agraviado que no haya nombrado a la música indígena también como Patrimonio de la Humanidad. La verdad, como les digo, no la pelamos la música indígena. Los músicos indígenas que hay en realidad son muy discriminados, van a pedir limosna muchas veces a la Ciudad de México cuando se tratan de dedicar a eso, y de veras los ningunean y los hacen, de veras los discriminan mucho dentro de las
los proyectos que tengo como parte de este consejo, que todavía no empezamos, ojalá que ya empecemos pronto a trabajar, del consejo consultivo, consejo honorario para la preservación de la memoria histórica de México, en el cual estamos Elena Poniatowska, estoy yo, está Isabel Grañén, está, bueno, mucha gente muy, muy padre que estamos trabajando ahí. Bravo a todas ellas y a todos ellos. A Carlos Pellicer también está ahí, ¿no? Pues está genial ya tenemos que empezar a trabajar. Yo tengo muchos proyectos de restauración, digo, ¿cómo se llama? De catálogos de música indígena, de transcripción, otra vez que vayan los musicólogos a las tierras indígenas a grabar esta música otra vez y a editar esta música, subirla a internet, los libros mismos de los años 40 que les platiqué de Bellas Artes, subirlos a una plataforma de internet, rescatar manuscritos que están fuera de México, de compositores virreinales mexicanos, hacer catálogos de música, no nada más de música clásica, que son necesarios, pero catálogos de música de jazz mexicano, de rock mexicano, de trova yucateca, de canción popular mexicana, que hace falta, muchísima falta aglutinar todos estos catálogos y todas estas músicas en una plataforma de música mexicana que nos hace mucha falta. Hasta el mariachi lo tenemos que restaurar también o que subir, que ordenar, ¿no? La restauración de órganos históricos, que es muy importante. Tenemos en México un acervo de órganos históricos que está muy mal cuidada porque la Iglesia Católica no le importa realmente, a la mayoría no les importa pagarle a un organista que esté realmente dándole vida a los órganos, ¿no? A los órganos históricos, y restaurarlos pues mucho menos porque les sale muy caro. Entonces tenemos que hacer realmente lo posible, y esto es muy importante porque tanto la música popular, la música tradicional como la música clásica son igual de importantes y se le tiene que dar el mismo seguimiento y el mismo presupuesto y la misma dedicación. La música clásica, como les digo, no es fifí, no es una música, no tiene por qué ser una música para una élite, no es música fifí, es música que expresa los mismos sentimientos y emociones. Y precisamente hablando de la influencia enorme de la música mexicana, de la música tradicional, de la música popular mexicana, del sincretismo entre los indígenas, los negros que que estaban en México, y la música católica, la música europea. Voy a tocar las folías de España de Magan Magué. Las folías no son, obviamente, no es una danza mexicana, pero sí viene de la chacona y muy probablemente fue de aquí a las Islas Canarias, y de las Islas Canarias pasó a toda Europa. Estas folías que son realmente que tienen mucho que ver con una chacona, que era una danza que se inventó en el pueblo de Chacona, que estaba muy cerca de Tampico y que la prohibió la Inquisición. Entonces, la chacona, que es una danza europea, ¿no? La prohibieron aquí y fue a dar a Europa. Muy probablemente se haya también influido o haya influido en la zarabanda y también en la folía. Esta es una folía de Maran Maré, compositor francés del siglo XVII.
Estudiar las bellas artes, estudiar la música, es una profesión que implica varias cosas. Si ustedes tienen hijos o nietos o sobrinos que quieran estudiar las bellas artes, tienen que entender una cosa, ¿no? De una profesión siempre va a costar mucho trabajo, pero para una profesión siempre se tienen que tener dos cosas. Una es talento para ella y dos es pasión. Yo tuve la fortuna de descubrir mi talento para la música en la secundaria. No había tenido yo nunca contacto con ningún instrumento musical. Mis papás eran gente de clase trabajadora que perdieron a sus papás desde niños. Tuvieron que trabajar ellos desde pequeños. Eran analfabetas funcionales porque no terminaron ni la primaria por tener que ayudar a sus mamás y trabajar. Y yo tuve contacto por primera vez en la secundaria, perdón, en primero de secundaria, y tuve la oportunidad de darme cuenta de una cosa. Para la flauta escolar yo tenía muchísima facilidad, o sea, era realmente muy rápido sacando todas las melodías, tenía mucha facilidad, nunca me salió el himno a la alegría como los niños de secundaria, me salía más bonito, pero además sacaba yo de oído todo. Entonces tuve la fortuna de darme cuenta a los 11 años que entré a la secundaria, tuve la enorme fortuna de darme cuenta de una cosa, que todos los chavitos se tienen que dar cuenta, ustedes tienen que ayudar a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos, tienen que ayudarlos a que se den cuenta de una cosa, de que tienen facilidad para algo. Es el tener la facilidad o los talentos o los dotes genéticas para cualquier cosa, para los deportes, para la música, para las ciencias, para el derecho, para lo que sea, para las humanidades o para lo que sea, es fundamental. Tienen ustedes que fomentarles eso. Yo me di cuenta de mi talento musical a los 11 años, pero también una chica que tocaba el piano en mi salón, en ese entonces, que yo nunca había oído el piano tan de cerca, el maestro de música nos mandó llamar a algunos cuantos que estábamos ahí al final de la clase y a que oyéramos a nuestra compañera, que era de nuestra edad, que había estudiado piano desde niña. Pues ¿cuál fue mi gran sorpresa al oír a mi compañera cuando tocó Mozart, que yo no sabía ni quién era Mozart, ni había oído el piano tan de cerca, y mucho menos sabía que era una sonata de Mozart? Cuando oí la sonata de Mozart tocada por Claudia, me dio un como flashazo de luz, así como una epifanía, como una revelación, de veras una cosa muy fuerte y maravillosa, y fue que me di cuenta que eso me fascinaba. O sea, esas dos cosas tienen que tener un niño o un adolescente, pero tienen que darse cuenta ellos, o si no ustedes propiciarlo, tener pasión por algo, que te guste algo desmedidamente, como a mí me encantó la música y yo no quise hacer otra cosa, ¿no? Y tener talento para ella. Es difícil, pero miren, uno de los grandes problemas en la educación en México no es que la gente no escriba bien o que no lea mucho. Bueno, sí son problemas terribles, pero más terrible es todo el gasto público o privado también en que una gente estudie una carrera que no le gusta o para la que no sirve, y se reciben ya de abogados, de médicos, de psicólogos, o se reciben de licenciados en administración de empresas y no les gusta o no pueden con ella, o finalmente pues acaban haciendo otra cosa, ¿no? Eso, se desperdician tantos recursos en eso, que es muy importante que nos demos cuenta. Yo se lo dije ya al secretario de Educación: implementen programas de orientación vocacional de veras como se hacían antes. En realidad es muy importante que lo hagan, y así es como finalmente una sociedad funciona mejor, programada para que los niños estudien o hagan deporte, o mire, por la música. No es que sea muy difícil o muy sacrificado estudiar música. A mí nunca me representó un sacrificio el hacer lo que me gustaba, pero sí me costó mucho trabajo convencer a mis papás, porque mis papás me dijeron: de músico te vas a morir de hambre, de eso no se vive, eso es para bohemios, es para borrachos. Mi papá, que era cantinero, trabajaba en una cantina en el centro de la Ciudad de México, en la montaña esa. A mí mi papá me decía: no, es que los músicos de Garibaldi o los músicos de la Sinfónica a veces van y se emborrachan y no tienen ni para el camión después. Le dije: bueno, pues yo no voy a ser así, ¿no? Entonces, realmente yo hice lo que quise desde los 11 años. A los 13 me metí al conservatorio escondidas de mis papás, me aceptaron en el conservatorio y finalmente logré hacer mi carrera de músico. Pero tuve la voluntad y la voluntad férrea de hacer lo que yo sabía que era mi destino, porque me gustaba desmesuradamente la música, me gustaba desmedidamente y sabía que tenía talento. A los 17 años, a los 16 años era yo el maestro del conservatorio, fundé la carrera de este instrumento en el conservatorio, pero yo tenía que irme a estudiar con alguien y me fui a estudiar a Holanda. Me aceptaron en el conservatorio de Ámsterdam, precisamente en la mejor escuela del mundo, donde cuando fui a parar ahí me di cuenta primero,
de una cosa, que lo que es una verdadera democracia y que Vargas Llosa, eso de la dictadura perfecta que él inventó para México, que era cierto, pues yo ya lo sabía desde muchos años antes, desde 1981 que me fui a estudiar a Holanda y me di cuenta de eso, ¿no? Que vivíamos en una dictadura por la libertad con las que se vivía, por la igualdad de derechos, por la no discriminación, por la enorme apertura social y cultural que había en Holanda y religiosa también. Y por otra parte también me di cuenta que con mi talento y con mi pasión no iba yo a hacer nada si no me ponía a trabajar como una bestia en esa escuela en la que fui, que era el Conservatorio de Ámsterdam, la mejor escuela del mundo, con unas madresotas alemanas y holandesas y danesas de 2 metros y unas madrecitas japonesas que tocaban increíble. Así yo dije, híjole, si aquí no me pongo yo a estudiar, yo con mi talento y con mi pasión no voy a hacer nada. Y esto nos pasa mucho en este país por el bajo nivel de exigencia que hay, por el bajo nivel de competencia, nos dormimos en nuestros laureles y sobre todo mucha gente muy talentosa por su talento y por su pasión logra llegar hasta un nivel, pero ese nivel no se supera si no hay un trabajo y una metodología. Una de las cosas que más nos falta en la educación en México y en la implementación de sistemas de educación más modernos y más eficientes no es el talento ni es tampoco la pasión por las cosas, es la metodología y la disciplina férrea, la disciplina y la metodología y el rigor. Una de las cosas que no somos los mexicanos es que no tenemos rigor. No tenemos rigor para guardar una dieta, no tenemos rigor para llegar a tiempo, no tenemos rigor para muchas cosas. Necesitamos realmente como pueblo colectivizarnos y educarnos mucho más para ser un pueblo mucho más, no neurótico por llegar a tiempo, no, sino mucho más cumplido y de veras realmente con esa mentalidad metodológica de hacer lo que tenemos que hacer al tiempo que lo tenemos que hacer y con los procedimientos que tenemos que hacer. Se llama rigor, nada más, rigor de todos los días. Bueno, para terminar entonces, si no exponen ustedes de otra cosa, si quieren alguna pregunta, o más 2 preguntas o 3, voy a tocar una obra de Johann Sebastian Bach, la Giga de la partita 2 para violín, para terminar el concierto. Muchas gracias.
muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o algo así. ¿Tienen alguna? Claro, por supuesto. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Y no sé si tengan alguna pregunta que me quieran hacer por ahí o alguna sugerencia o lo que sea. Bueno, otra, va. Ok, gracias, gracias. Gracias. Otra obra de Johann Sebastian Bach para violín solo, el preludio de la partita 3 para violín. ¿Tú tienes una pregunta? La marcha turca de Mozart es la de. Pero no me la sé, nada más la estoy sacando de oído. Esa la orejé mucho de niño, pero no, esa no la tengo en mi repertorio, pero la prometo que la voy a estudiar y un día de estos la toco.